Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, daros las gracias a todos los asistentes y por supuesto, a los invitados a la jornada. El objetivo de la jornada es hacer un poco repaso de las claves a afrontar en procesos de reestructuración que, desgraciadamente, con la situación de la COVID y el impacto que está teniendo en la situación económica, pues parece que va a ser algo que vamos a tener que vivir de forma más intensa en los próximos meses, ¿no? Para ello vamos a tener una mesa redonda en la que nos van a acompañar Jorge López Zafra, director senior de comunicación corporativa y financiera de JIC, Vicente Estrada, managing director y líder de restructuring de Duff & Phelps, Francisco García Guinovar, director del área de reestructuraciones de Houlihan Lokey, y Juan María Jiménez, socio del departamento de reestructuraciones e insolvencias de Garrigues. Pero antes de esto, tenemos hoy la suerte de contar con la presencia de Ignacio Silva, que es presidente y consejero delegado de Deolio. Deolio, como sabéis, es una compañía histórica en España, líder en el sector del aceite a nivel mundial, un sector de referencia para nosotros como país, y que ha vivido unos años complicados, pero que gracias al proceso de reestructuración que ha liderado Ignacio en el último año y medio, han conseguido dar la vuelta a la situación de la compañía, y yo creo que las dudas de las que se hablaba antes se han convertido ahora en certezas y están en un momento de crecimiento y de buenas perspectivas para la compañía, y creo que es un caso de éxito claro de cómo afrontar un proceso de reestructuración y convertirlo en una oportunidad. Antes de empezar, un muy breve repaso a la trayectoria de Ignacio. Ignacio tiene una trayectoria de más de 25 años en el sector de gran consumo, con pasos exitosos por compañías como Unilever, como Panrico o como Schweppes Suntory, el paso previo a entrar en Deolio, donde fue responsable de los negocios de la compañía en el sur de Europa. Bienvenido, Nacho, y muchísimas gracias por participar en la jornada. Pues gracias a vosotros. Entiendo que me vas a hacer alguna pregunta, porque si tengo que hablar directamente yo durante todo este rato os podéis aburrir. Pero yo, sin ánimo de polemizar, me gustaría decir una cosa antes, ¿vale? Luis, probablemente error mío, hablamos ayer para intentar preparar esta pequeña jornada, este webinar. No he visto los documentos hasta hoy, ¿no?, de la convocatoria, y yo tengo un matiz que me gustaría aclarar. Yo no creo que esto sea un caso de éxito. Nosotros, Deolio, la propuesta, la voluntad de Deolio es la de generar valor sostenible y de futuro para consumidores, para nuestros accionistas y para la sociedad. Y eso no lo hemos conseguido. Por tanto, hasta que no consigamos eso, yo me gustaría, o al menos yo así lo defino, como una compañía que está en un proceso para llegar al éxito, como todos los ejecutivos buscamos en nuestras compañías, que sí que es cierto que en los últimos 18 meses, 19, 20 meses, ha conseguido algunos hitos, entiendo que es de lo que vamos a hablar hoy, que marcan un poco el futuro y que garantizan de alguna manera que podemos seguir en la carrera, ¿eh? Y que son muy relevantes. Tampoco, no es cuestión de quitarles importancia, ni muchísimo menos, pero a mí me gustaría solo empezar diciendo este matiz, ¿no? Yo creo que el título no refleja. No sé si se va a ir la mitad de la audiencia a partir de ahora. Yo creo que por la mitad. Pero yo sinceramente quería dejar claro que yo personalmente pienso que hoy, Deolio, ojalá lo sea algún día y ojalá me puedas llamar dentro de 3 o 4 años y explicar la historia completa, ¿no? Pero que hoy no es un caso de éxito. Entendido. La referencia era un poco al proceso de reestructuración, pero entendido. Si quieres, empezamos un poco haciendo retrospectiva. ¿Qué es lo que te encontraste hace año y medio cuando llegaste a la compañía y cuáles fueron las prioridades que te marcaste en ese momento? Para hacerlo un poquito visual, si queréis, que yo creo que y además porque me has explicado que quién está al otro lado de la pantalla, ¿no? Para hacerlo un poquito visual, 4 números que creo que son más fáciles de entender. En el año, hablamos del año, principios del año 19, ¿no? En el año 18 esta compañía generaba 15 millones de EBITDA, facturaba alrededor de unos 500 algo millones de euros, 500, no recuerdo exactamente, 550 millones de euros, y tenía una deuda de 573 millones de euros. De nuevo, dado
dada la gente que está conectada, podéis imaginaros eso, además, el cargo, ¿no?, financiero a nivel de intereses que significaba. Estos eran los grandes números en el año finales del año 18, en enero del año 19. Y además, dejadme que utilice la expresión en inglesa, porque esta vez la traducción va perfectamente con lo que quiero explicar, con un deadline muy claro, ¿no? Y es, en esta compañía vencía parte de esa deuda ahora prácticamente, en los meses de septiembre, octubre de este año, alrededor de 60 millones de esa deuda que la compañía no tenía. Por tanto, teníamos 18 meses, 19 meses para solucionar la parte estructural financiera. Uno. Tan importante como esto, y para responder a tu pregunta, es ¿y qué compañía te encuentras, ¿no? Y dejadme que hable de personas. La compañía, para que os hagáis una idea, cuando yo llegué, pues yo creo que era el 5º consejero delegado en los últimos 6 años y el 3er presidente. ¿Vale? Más o menos. Hubo etapas en la compañía anteriores en las que la función de presidente y consejero delegado están separadas. Incluso en alguna de estas etapas el presidente era un presidente ejecutivo. ¿Vale? Por tanto, lo que me encuentro es... Iba a decir un equipo, no me encuentro un equipo, me encuentro un grupo de personas totalmente desmoralizadas, ¿no? Con cierta resiliencia, es decir, pero esperando el degüello, ¿no? Yo creo que esta probablemente fuese la sensación del grupo de gente, ¿no?, por no decir equipo, del grupo de gente que me encuentro en el mes de marzo. No me lo preguntas, pero te conozco y a lo mejor mi respuesta puede ayudar a alguien, si es que este rato puede ayudar a alguien, y ya me lo has preguntado alguna vez, ¿no? Dice, cuando te explican esto, ¿por qué vienes? Sí. Había más alternativas en el mercado, aparte de trabajo, el año 19 pues había proyectos interesantes en el mercado y probablemente mucho menos de riesgo que este, ¿no? Yo en ningún momento hice este proceso de reflexión. Como sabía que es algo que tú antes me habías preguntado, esta mañana lo pensaba, ¿no? Pero yo nunca hice este proceso de reflexión. Primer mensaje, lo hago ahora posterior, ¿no? A lo mejor denota también una forma de ser, pero yo conscientemente nunca pensé lo que voy a decir ahora. Pero cuando ahora lo pienso, yo creo que hubo 5 cosas que me llevaron a venir aquí. La primera es la transparencia total con el accionista de referencia mayoritario, que es con CVC, ¿no? Yo, desde el primer momento, semanas antes de empezar a trabajar aquí, yo tuve la posibilidad de tener toda la información posible, ¿no? Muchos días no la entendía, entre otras cosas, pues porque no conocía el sector, ¿no? Pero sí que es cierto que lo primero hubo una transparencia total. Aquí no había vendidas de moto, ¿vale? Aquí había una cesión total de, oye, mira, esta es la historia, esto es lo que hay, esto es cómo estamos y esto es lo que va a pasar dentro de 18 meses o que podría pasar si esto no lo cambiamos, ¿no? Y esto para mí denota 2 cosas. Una, denota la capacidad que tú tienes para poder analizar esa información y después denota una actitud por parte de alguien, insisto, que va a ser tu socio de referencia. Lo segundo es que el fondo dijo, yo voy a seguir aquí. Yo voy a estar aquí y voy a estar aquí contigo. Y esto es lo segundo que te hace reflexionar sobre, bueno, esto es muy importante. Lo tercero, la conexión con el socio. Conexión no quiere decir alineamiento, quiere decir capacidad, quiere decir estar a gusto a la hora de poder discutir las cosas y poder discutir las cosas. El cuarto motivo es un motivo como muy emocional, pero me acuerdo que una persona que tengo mucho reconocimiento profesional, sobre todo en el mundo del gran consumo, y un amigo que conoce perfectamente de óleo, me dijo en este proceso, dijo, mira, Nacho, aquí lo único que hay que hacer es gestionar. A esta compañía lo que tiene que hacer, necesita es gestión, ¿no? En ese momento pensé, digo, coño, pues
mí esto es, lo que me gusta, ¿no? Vamos a definir una umbrella estratégica y vamos a manos a la obra. Eso unido con una carta blanca por parte del fondo, claro, es decir, que ha demostrado en los últimos 2 años. Es decir, oye, tú vas a hacer, y eso era algo muy difícil en ese momento de desconfianza, tú vas a hacer lo que consideras que tienes que hacer, en todos los sentidos. Y por último, yo creo que es lo más importante, dependiendo de las personas, es tú tienes que ser capaz de encontrar algo. Ese algo es algo que a lo mejor te han dicho o es algo que tú te has imaginado. Pero tú tienes que ser capaz de ver algo que tú crees que va a ser el pivote alrededor del cual eres capaz de darle la vuelta al negocio. Es muy emocional, ¿no? Pero tienes que encontrar algo. Y además de que tienes que encontrar algo, tienes que conseguir que eso se transforme en ilusión. Yo cuando alguien se sienta ante mí y me explica algo personal o profesional y le brillan los ojos, yo pienso, tienes alta probabilidad de conseguirlo, ¿no? Y es verdad que para pasar de encontrar algo a ponerle ilusión hace falta un punto de locura. Y yo creo que estos son 5 argumentos por los cuales, o sea, ahora a posteriori pienso que uno coge un desafío tan difícil, es verdad, pero también relevante a la vez como el de Deolio. Cuando me preguntas por las prioridades, ¿no? Sí. Por las prioridades, yo creo que en esta compañía lo primero que aprendí es que algo que pensaba que era imposible, y es que soplar y absorber se puede hacer a la vez. Soplar era solucionar la parte financiera y absorber era empezar a mover el negocio. En la parte financiera, yo creo 4 aspectos básicos. El primero es, de nuevo, CVC. Y cuando digo CVC, es el fondo de inversión. Es decir, el apoyo del fondo de inversión. Algo, de nuevo, muy difícil, porque el nivel de confianza, ¿no?, en el management, en la compañía en general, después de los últimos años, pues podía ser muy bajo, ¿no? Pero primero es el apoyo del accionista mayoritario. El segundo es la elección del equipo, interno y externo. Y cuando hablo externo hablo de bancos y hablo sobre todo de equipos de abogados, ¿vale? Este, además, es un proceso probablemente el más complejo, de los más complejos que ha habido en el país en los últimos años, ¿no? Pues por la cantidad de lenders que teníamos en un lado, por ser una compañía de un fondo de inversión, 2, por formar parte, lo decías tú antes, del sector en el que está, y eso, el hecho de que estés, ¿no?, en la calle, en los periódicos cada día, ¿no? Y por último, pues una cotizada. Y surgían cada día miles de problemas de ámbitos totalmente diferentes. Recordad que nosotros teníamos abiertos un montón de pleitos históricos de hacía 10 y 15 años con los antiguos propietarios, y todo eso, que son cosas que probablemente no tengan nada que ver con la definición propia del agreement que teníamos que llegar con los lenders, ¿no?, de naturalezas totalmente diferentes, también tenían que ser solucionados, ¿no? Por tanto, la conexión, la calidad profesional y la conexión, ¿no?, con los equipos internos y externos, yo creo que fue clave, ¿no? Yo, al final, la fotografía, ¿cuál es? Sinceramente pienso que mucho mejor que la que me imaginé al principio, ¿no? Porque el primer problema que teníamos era generar confianza. Generar confianza, VC la teníamos a priori, pero sobre todo en el grupo de lenders, ¿no? En el grupo que hacía de portavoz, ¿no?, de todas aquellas personas a las que le debíamos esos 500 y pico millones de euros, ¿no? Y eso, bueno, pues probablemente ese fue mi trabajo principal, construir un entorno de credibilidad, ¿no? No demasiado sofisticado, porque la historia iba en contra nuestra, ¿no? Pero sí encontrar 1, 2, 3 cosas que fuesen bastante obvias, que fuesen bastante claras, que tuviesen alta probabilidad de pasar, ¿no?, y transmitirlas con seguridad. Y eso nos llevó a un acuerdo muy sofisticado, es verdad, muy complicado, en el que CVC mantenía la mayoría en la compañía, dato importantísimo, con el 51%, que hacíamos una quita de más de 300 millones de euros, segundo dato,
y que, por tanto, eso quería decir que también habíamos convencido a los lenders de que aquello que explicábamos, que era un embrión de plan estratégico, tenía cierta probabilidad de éxito. Y después que nos encontrábamos con una situación financiera, al final, resultado de, insisto, alinear las dos partes, que nos daba garantía de futuro, ¿no? Que nos daba una estabilidad patrimonial que nos permitía desarrollar cualquiera que fuese el plan, ¿no? Que, insisto, estaba prepresentado porque era la condición sine qua non para empezar a alinear a las dos partes, pero que hacía falta acabar de desarrollar en los meses siguientes. Esa es la parte de soplar, que era la parte financiera. En la parte de absorber, que era la parte de negocio, de nuevo mucho pragmatismo. O sea, teníamos que encontrar, yo personalmente primero, la manera de que aquello que a mí me había hecho hacer brillar los ojos, le hiciese brillar los ojos a la organización. Esto era lo primero. Meter a bordo del barco al mayor número posible de gente lo antes posible. Que es de la parte, digamos, más emocional, pero que era importantísima para empezar a traccionar. Lo segundo era encontrar 2 o 3 quick wins. 2 o 3 cosas básicas. Lo nuestro fue empezar a mover volúmenes que nos diese credibilidad, sobre todo interna a la compañía, al nuevo equipo de dirección. Bueno, y pasó. Bueno, porque después una cosa es lo que quisiésemos que pasase y es verdad, pasó, ¿no? A los meses siguientes, a partir del 4º o 5º mes, la estrategia comercial, que fue muy de volumen y sobre todo muy focalizada en varios países, empezó a dar ciertos resultados que nos hizo empezar a entrar en un pequeño, bien comunicado, bien explicado y bien puesto en el altavoz a un pequeño círculo virtuoso. Lo tercero que hubo que hacer en la parte de negocio es manejar perfectamente el corto y el largo. O sea, esto no era de montar la gran multinacional y convencerles de que íbamos a ser la bomba en el año 20, ni tampoco de hacer micromarketing, sino que simplemente de intentar manejar perfectamente a través del equipo de dirección el corto y el largo plazo. Y por último, y eso ya es un estilo personal, lo que hubo que hacer fue bajar al terreno, patearse todo el mundo. Tú lo sabes, Luis, desde Australia hasta República Dominicana, visitar todos aquellos países para poder entender en primera persona y empezar a traccionar desde los mercados las pequeñas cosas que habíamos identificado como quick wins, pero que pensábamos que podían funcionar. Yo creo que esa es la foto de prioridades que me hice, ¿no? Yo creo que ahí lo habíamos hablado y lo tenía que apuntado de cambios organizativos. Yo creo que eso ya lo has respondido bastante en las prioridades que fijabas. Hay 2 puntos que son importantes para nosotros y yo creo que puede servir mucho a la gente que nos está escuchando, que es todo esto, qué cambios a nivel del gobierno corporativo de la compañía conllevaron. Y luego la segunda, después de esta, es el cómo se gestiona todo esto desde fuera, ¿no? O sea, de cara hacia afuera, porque hablas mucho de cara hacia adentro, pero mencionabas anteriormente toda la presión mediática, una compañía cotizada, un sector con mucho, no sé si la palabra ruido, pero con mucha atención, por decirlo de alguna manera, externa. Entonces, ¿cómo se consigue conciliar ese trabajo interno con esa atención externa? Voy a decir una obviedad, ¿no? Pero primero todo poniéndole foco, ¿vale? Y voy por la segunda parte y esto es por la primera, que es la de, oye, ¿cómo manejas el entorno, ¿no? Que era muy difícil y que seguimos en ello además apoyados por vosotros. Esta compañía, lo has dicho tú, es una compañía muy mediática y probablemente a mí en el corto plazo fue lo que más me afectó al principio, ¿no? Es decir, me levantaba, iba a comer al día siguiente a un restaurante y casi el Confidencial o el Mundo o el 5 días me decía el presidente de Olio ayer fue a comer, ¿no? Pues como cada día. Estoy parodiando un poco el tema, pero efectivamente este es un sector, esa es una compañía muy mediática. El sector, efectivamente, en el que está, un sector además clave en este país y además que genera muchísimas interdependencias, aguas abajo, con el campo en general, con los agricultores, etcétera. Segundo, por su pasado, un pasado convulso y en algunos momentos casi de película, ¿no? Y por último, porque es una compañía cotizada, ¿no? Y eso además exige, ¿no?
tiene unas obligaciones a nivel de comunicación, a nivel de transparencia, a nivel de organización, de órganos, como tú decías, organizativos, pues diferente. Por lo tanto, eso hacía que cada día, y cada día de una manera un poco negativa, estuviésemos en la prensa, ¿no? Entonces, lo primero de todo es, oye, si esto es relevante, vamos a ponerle foco, ¿no? Y lo primero es, vamos a montar la organización interna, que eso no facilita. Primero, pues montamos un departamento de comunicación como apoyo al consejero delegado. ¿Para qué? Para gestionar el proceso de refinanciación y para trasladar al mercado que esto es una cueva de oro, ¿vale? Probablemente esos son los dos objetivos. Para ello, lo primero que hacemos es unificar intercomunicaciones. Esta compañía tenía muchos asesores de comunicación, tenía muchas comunicaciones, incluso directas, ¿no?, con el mundo, con la prensa en general, y lo primero que decidimos, oye, mira, no, hace falta un solo camino, hace falta solo un solo altavoz, hace falta solo un traslado, ¿no?, alguien que traslade todo esto al mercado, pero de una manera única, clara, bidireccional y con la información directa desde arriba del todo. Y es lo que hacemos. Reorganizamos toda nuestra estructura a nivel de comunicación externa y la centralizamos en una sola agencia. Lo más difícil en la primera etapa de esto fue, y probablemente a mí personalmente fue lo que más me costó, convencer a la compañía, al mercado, perdón, de que la estructura de refinanciación que estábamos planteando era la única solución. Y eso, desgraciadamente, pasaba por comunicar al mercado algo que debía ser obvio, pero parecía no serlo, que es que la compañía no es que por la decisión que estábamos tomando estábamos acabando con ella, sino que, desgraciadamente, la compañía era un tema de tiempo, pero ya estaba en una situación que era o cero o tendente a cero en los próximos meses, ¿no? Es decir, que o hacíamos eso o reestructurábamos y refinanciábamos la compañía, tal como hemos hecho, o la compañía cerraba. Y eso, cuando además es una compañía cotizada, cuando tienes un montón de accionistas mayoritarios y minoritarios detrás, era muy difícil, porque la gente no se quiere dar cuenta. Y si encima eres un equipo nuevo, si personalmente es una persona que acaba de llegar y es el que te toca decir, señores, es que esto no es que vayamos a cambiar algo que podía... No, es que esto ya estaba muerto. Y, por tanto, si tenemos alguna oportunidad de hacer resucitar esto, es a través de este proceso, ¿no? Esto creo que fue para mí lo que más me costó, sobre todo con poco tiempo la compañía. Estamos hablando de que llevaba 3 meses la compañía cuando tuve que ponerme delante, ¿no?, de la asamblea y explicarles esto. Yo creo que ha ayudado mucho lo que decía, ¿no?, el focalizar en la comunicación externa, sobre todo, como relevante para la compañía y tener una estrategia, ¿no? Y no ir al salto de mata como probablemente, pues por las circunstancias, sobre todo, se había ido en el pasado. Y después, por último, y para el tema de la organización, creo que esto va para horas. Tenemos este acuerdo de refinanciación, desde el punto de vista de la compañía, como os decía, ha sido agua bendita. Es el punto de partida que te da la tranquilidad que necesitas para desarrollar tu plan estratégico. Por eso es relevante, efectivamente, pero también es muy sofisticado, ¿no? Esta compañía se rige por dos órganos. La compañía sigue siendo cotizada a nivel de Deolio S.A., pero es una compañía que se rige por un órgano, digamos, superior, que nosotros internamente lo llamamos Deolio UK, no es exactamente así, su nombre societario, pero es la compañía que está en Inglaterra y es donde realmente se reparte el 51-49 de la compañía, ¿no? Y al final el órgano decisor. Pero eso no quita que podamos olvidarnos de que estamos en una compañía en España, que es Deolio S.A., que tiene un floating de alrededor de un 30% y que está cotizada, efectivamente, y que, por tanto, requiere, ¿no?, de un proceso decisorio determinado. Por tanto, de alguna manera, y resumiendo tu pregunta, bueno, pues el gobierno corporativo se ha duplicado, ¿eh? Tenemos el Consejo de Administración de Deolio S.A. con todas sus comisiones y con todas las implicaciones que ello tiene, y tenemos el Consejo y después todas las sociedades interpuestas.
Nosotros tenemos el consejo de Deolio, llamado para nosotros Deolio UK, la compañía inglesa, de nuevo, donde ahí sí que está la presencia de nuestros nuevos socios, aquellos que fueron lenders y que ahora son parte de nuestro capital y que tienen el 49%, que tienen 3 posiciones en el consejo y que al final, efectivamente, el último órgano decisor de la nueva Deolio. Genial. Para cerrar ya y no te robamos más tiempo, ¿cuál es, o sea, si tienes que resumir de alguna manera el aprendizaje de todo este periodo de tiempo, cuáles son las 4 o 5 palabras en tu vocabulario de gestión, en tu diccionario que has incorporado gracias a todos estos aprendizajes y esta experiencia que nos has contado? Yo, empezando por una anécdota, cuando podíamos ir a cenar y acabamos a cenar a las 12 o a las 1 en un restaurante, aquellas cenas largas en las que te tomas una copa al final, a un amigo mío le decía que tenía la sensación de que había estado 25 años de trainee en una multinacional y que ahora empezaba a trabajar, ¿no? Esto lo dije hace 1 año y medio. O sea, hasta ese punto, ¿no? Y de una manera exagerada, si quieres, está siendo este proceso tan sofisticado y complicado, porque no solo es complicado, sino que además es sofisticado. Si me hablas de los estilos de dirección, ¿vale? Te refieres a eso y después a qué es lo que el vocabulario que estamos, o sea, las palabras, ¿no?, que más surgen hoy en estos momentos en Deolio, sobre todo desde mi persona. Dos ideas muy rápidas. Yo creo que los estilos de dirección al final son como los aceites, son un blend de habilidades, ¿no? Y que, por tanto, al final uno no cambia el estilo de dirección, sino que cambia cómo maneja esas habilidades en función del entorno en el que está, ¿vale? Por lo tanto, lo importante y la capacidad que debemos tener los ejecutivos es ser capaces de mover, ¿no?, las habilidades que tenemos dentro de nuestro estilo de dirección en función de la compañía que estamos o la compañía o el momento de la compañía en el que estamos. Creo que es mucho más importante el equipo, la elección del equipo que después hagas. Yo creo que eso, la complementariedad de ese equipo entre ellos y contigo. Segundo y más importante, los skills que hagan falta para el problema que tenemos, que al final no es cuestión de tener el mejor profesional, sino tener el mejor profesional para Deolio mañana. Yo creo que eso es incluso más importante que mi capacidad, que también es importante, de flexibilizar en cada una de las habilidades que te hacen falta para manejar un problema como este, que es un problema totalmente diferente al que pudiese haberme encontrado hace 10 años, pues cuando entré en Suez en España, ¿no? 4 o 5 palabras me pedías. Bueno, ambición, 1, priorización, 2, segmentación, como ayuda a la priorización, 3, no sé si existe, pero paretización, es decir, el principio de Pareto, que todo el mundo lo conocemos, pero que es muy difícil de aplicar. Es muy difícil mirar hacia otro lado y dejar de hacer todas esas cosas que no te aportan valor, que te aportan valor, pero es un valor marginal. Por lo tanto, la 4ª sería paretización y la última sería pragmatismo. A lo mejor dentro de 6 meses, Luis, cuando me las preguntes, son diferentes, ¿de acuerdo? Pero yo creo que hoy, como algo como muy grandilocuente y por responder a tu pregunta, las 5 que me vienen a la cabeza, pues serían. Genial. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante, desde luego para mí y yo creo que para todos. Y nada, sé que tienes la agenda complicada, pero sí, encantados de que te puedas quedar a acompañarnos este ratito. Y si queréis pasamos a la mesa redonda con Jorge, Vicente, Juan María y Francisco. Muchas gracias. Sí. Nada, como decíamos, después de la entrevista o del caso de nuestra contra Ignacio, yo creo que va a ser muy interesante para todos. La idea ahora es dar paso a una mesa redonda con 4 expertos que introduciré ahora muy brevemente para que podamos entrar directamente en la discusión. Primero es Jorge López Zafra, que es director senior del área de comunicación corporativa y financiera de JIC. Tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de procesos de M&A, de litigios y de conflictos tanto a nivel nacional como internacional. Periodo de tiempo que además ha acumulado una alta experiencia en sectores con alta carga regulatoria, como el sector energético o financiero, sobre todo en el energético, donde una experiencia previa antes de su paso por JIC de casi 10 años en diferentes puestos de responsabilidad en Iberdrola.
También está Vicente Estrada, que es Managing Director de Duff & Phelps y líder de la compañía en España y Portugal. Creo que desde febrero de 2019, cuando Duff & Phelps adquirió Forest Partners, que es una compañía que él fundó y que dirigió durante casi 15 años, y todo esto con una experiencia de más de 30 años en peritaje, que yo creo que le hace uno de los más, yo creo que la en el mercado español. Tenemos también a Juan María Jiménez, socio del Departamento de Reestructuraciones e Insolvencias de Garrigues, que cuenta también con una gran experiencia en el asesoramiento de entidades españolas e internacionales en procesos extrajudiciales de reestructuración y ha asesorado algunos de los casos más relevantes del mercado, como es el caso de Marma Inversiones, compañía propietaria de la ciudad financiera del Banco Santander. Y por último, Francisco García Guinovar, que es director del área de reestructuraciones de Houlihan Lokey en Madrid. Antes estuvo en la oficina de Londres. Durante estos años ha asesorado algunos de los procesos más mediáticos o con mayor atención externa que ha habido en España, como son Bodiver, Coder, Eroski, y anteriormente fue miembro del equipo de Corporate Finance de KPMG. Muchísimas gracias a todos y si queréis arrancamos con una primera pregunta. Yo, Ignacio, de todas maneras, siéntete libre de interrumpir y de aportar cuando consideres. Será muy interesante. Ahora toca a los expertos. Entonces, lo primero, si quieres, empezamos contigo, Vicente. ¿Cuál es tu opinión sobre el entorno en el que nos encontramos? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Ya el 2020 está terminando, pero en 2021, seguramente. Vicente, no te escuchamos. Creo que estás con el mute. Sí, perdonad. Digo que no sé muy bien cuándo, porque realmente yo creo que la economía, suelo decir que actualmente está dopada, ¿no? O sea, entre la moratoria concursal, los ERTEs y los ICOs, pues al final la economía está francamente dopada, ¿no? Las empresas, aunque muchas de ellas no sean viables, hoy no tienen que hacer frente a los gastos, digamos, del personal, aunque los ERTEs irremediablemente terminarán en ERES y se necesita pasta para poder hacer los ERES, a dinero. Los chicos empezarán a vencer y no se tendrá para atenderlos. Y los concursos empezarán a dar. Con lo cual, yo creo que la perspectiva, desafortunadamente, lleva bien a punto al segundo trimestre del próximo año. También es cierto que las políticas del gobierno también van posponiendo la situación, ¿no? La extensión de los vencimientos de los ICOs, la extensión de los ERTEs, etcétera, etcétera, con lo cual, como digo yo, es la teoría de la pelota y el suelo. Al final, si tú tiras una pelota, tarda poco hasta que toca el suelo y rebota rápido. Lo que se está haciendo actualmente es lanzarla lejos. El suelo siempre está en el mismo sitio. Al final acaba tocando el suelo, lo que pasa es que tarda más tiempo y eso sí, cuando toca el suelo rebota poco. Juan, si quieres seguimos contigo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Compartes la visión de Vicente? Creo que estás también con el mute. Disculpad. Comparto totalmente la visión de Vicente. Ahora mismo hay los tres factores que ha explicado perfectamente. Tenemos ERTE, tenemos las financiaciones ICO y tenemos la moratoria concursal que al final pues han provocado, yo creo, dos grandes situaciones. Tenemos compañías para las que va a venir muy bien, es un balón de oxígeno y lo que les va a permitir es superar una tensión de tesorería puntual y seguir con su actividad, pero hay otro grupo de compañías importantes para lo que esto más que un balón de oxígeno es respiración asistida y están en situaciones difíciles, pues a lo mejor encubriendo estados de insolvencia operativa, insolvencia financiera, que claro, lo que están haciendo estas medidas es aplazar en el tiempo a lo mejor una solución que debería empezar a adoptarse cuanto antes. Entonces, todo esto pasará y en 2021 se alzará el telón, pasarán las medidas y nos encontraremos con una situación que será mejor o peor en función de cómo de bien hagamos los deberes ahora. Y aquí
creo que es esencial empezar a anticipar el problema cuanto antes. Al final, cuando en situaciones de este tipo en que la casa está en llamas, mientras más esperes, más superficie se va a quemar y cuanto antes empieces a dar una solución, en mejor situación quedarás el día de mañana. Entonces, cuanto antes anticipemos soluciones, probablemente menos valor se perderá en el futuro a partir de, como decía Vicente, ya veremos si primer trimestre o más adelante de 2021. Genial. Y por ir un poco incidiendo en lo que comentáis, porque hablamos de turismo, hostelería, que son sectores muy afectados por las situaciones que comentáis. No sé, Jorge, Francisco, ¿cómo veis vosotros qué sectores son los que consideráis que son más afectados? ¿Hay algunos que creéis que se pueden ver en una situación un poco mejor o que pueden aguantar un poco mejor? Y hay algunos de los que probablemente todavía no estemos hablando y que puedan verse afectados. Si quieres, Jorge. Sí, yo ahí por sectores, bueno, saben mucho más nuestros panelistas, ¿vale? Lógicamente turismo, toda la parte de hotelería, aviación, retail, bueno, hay muchos sectores que lógicamente están un poco en el ojo de esta problemática. Efectivamente, cuando el apoyo de esos gobiernos, de nuestros gobiernos y de los bancos llega a su fin, al final la reestructuración de las empresas pues va a ser uno de los retos empresariales pues más complejos que las empresas tengan que afrontar. Además, teniendo en cuenta pues todo este proceso en el que estamos con la pandemia y la pospandemia, etcétera, pues hay una carga de emotividad que todavía puede hacer estos procesos incluso más delicados. Y yo pondría también foco en que en este contexto va a añadir una presión pública, digamos, y mediática adicional, pues teniendo en cuenta incluso como prioridad la protección del empleo. Al final, en estos procesos todos tendremos que tener en cuenta empresas, asesores, no solo los asuntos operativos y transaccionales, que lógicamente, pero también la implicación que van a tener en la reputación. Al final se trata de reconstruir o de mantener la confianza y el consenso, ¿vale?, entre todos los grupos de interés, ¿vale?, que a veces tienen opiniones, objetivos diferentes y además no menospreciemos que tienen incluso a veces estrategias de comunicación, ¿vale?, cada vez más activas y directas. Tengamos en cuenta que los fondos de capital privado, en sus diferentes vertientes y diferentes tipos de fondos, saben aprovechar muy bien las herramientas de comunicación, ¿vale? Y hoy en día, yo diría que el silencio y la total discreción, que muchas veces ha sido la posición por defecto de, al menos las no cotizadas, ya no es una opción. Al final, es imprescindible actuar con transparencia y claridad. Francisco, al hilo de lo que cuenta Jorge, tú has tenido experiencia, por lo que hemos citado antes, en muchos casos muy mediáticos, además. No sé si coincides un poco en los sectores que comentaba él, que van a tener bastante atención, y cómo tienen que empezar este tipo de compañías a afrontar este tipo de situaciones. No sé con qué mecanismos. De hecho, incluso no sé si existe la posibilidad de que esto empuje a provocar determinadas operaciones corporativas o algún tipo de situación similar. Disculpa, no te he escuchado la pregunta, he tenido un problema con la conexión. Nada, perdona. Nada, que sí, ver un poco también tú, al hilo de lo que dice Jorge, que has tenido bastante experiencia en procesos relativamente mediáticos, ver cómo ves qué tipo de sectores van a estar también afectados, si coincides un poco con sí. y qué tipo de mecanismos hay para empezar un proceso de este tipo en este entorno que han descrito Jorge, Juan María y Vicente. Sí, totalmente. A ver, aquí yo creo que estamos en un entorno totalmente nuevo y que no habíamos visto hasta ahora, ¿no? Tanto por el tipo de crisis, por la reacción que han tenido los gobiernos y los bancos centrales, porque la teoría macroclásica ya no funciona, ¿no?, realmente, entonces es muy difícil saber lo que va a pasar en 2021. Y porque yo creo que, como bien decís, hay ciertos sectores que claramente es evidente que han estado muy impactados, pero el punto es, incluso cuando la economía se recupere, yo creo que esta crisis está generando ciertos cambios de hábitos en mucha gente y en la sociedad y va a hacer que haya disrupción en ciertos sectores concretos, incluso cuando la economía ya se ha recuperado. Eso es un punto. El otro punto es, como decía, al final estamos todos avanzando que en 2021 todo esto,
aunque comience a recuperarse, va a traer una oleada de reestructuraciones, así lo están viendo inversores internacionales. El punto es, joder, es que no sabemos si va a haber otra oleada de ayudas, de inyección de capital. Es que la principal diferencia que tenemos ahora, y por eso es difícil ahora mismo ver cómo va a evolucionar sectores o el mercado de reestructuración, es que, a diferencia de la crisis anterior, hay mucha liquidez ahora mismo. Hay mucha liquidez, pero a todos los niveles realmente. Entonces, bueno, yo creo que sí que va a haber una disrupción. Creo que va a haber una disrupción incluso cuando la economía se haya recuperado, porque ciertos sectores van a cambiar y van a cambiar los hábitos de consumo, realmente. Y entonces yo creo que coincidís todos en que 2021 va a ser un momento de la verdad, por decirlo de alguna manera, que con la incógnita de... Bueno, Vicente dice que no tiene tan claro. No de todo. O sea, 2021 va a ser el comienzo de cierto tsunami y tal, pero no es simplemente 2021. Porque yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Fran, ¿no? O sea, yo creo, hay determinados sectores que están en un momento de impasse. Oye, todos volveremos a hacer turismo. Estamos todos convencidos. Cuando esto acabe, todos volveremos a hacer turismo y son negocios que se darán la vuelta. Hay dos factores que claramente van a cambiar y que van a perdurar en el tiempo. Uno es que después de la crisis que estamos viviendo, a pesar de lo que estamos viviendo, luego está la crisis de consumo. Es decir, la crisis de consumo, los de consumo, aunque pero habrá una crisis de consumo porque habrá mucha gente necesitada y va a afectar a muchos tipos de sectores. Pero luego lo que dice Fran es definitivo. Es que hay muchos cambios que han venido para quedarse. Fabricantes de esta cámara claramente están muertos. O los de las corbatas, ¿no? Hay anecdótica, ¿no? Pero va a cambiar radicalmente. Van a cambiar radicalmente. Va a cambiar radicalmente. Perdona, intentar poner todos el mute cuando habla Vicente, porque es cierto que yo creo que con su micrófono estamos teniendo algún problema. Te habíamos perdido ahora, Vicente. Perdona, no, que digo que hay muchos negocios que van a cambiar definitivamente. El retail, los viajes de negocio, las oficinas, el propio real estate, los coches. Hay muchísimos negocios que se van a cambiar de forma radical. Sí. Y con todo esto, Juan María, a ver si nos puedes ayudar tú. Para ti, a la hora de empezar un proceso de reestructuración, ¿cuáles son los momentos o las fases críticas para ti que todo ejecutivo tiene que tener en la cabeza para poder afrontarlo e intentar convertirlo en una segunda oportunidad, no en el fin del trayecto empresarial? Pues lo decía un poco antes, yo creo que la clave está en la anticipación, ¿vale? La clave está yo creo que Ignacio nos ha dado una masterclass en 10 minutos de cómo orientar un proceso de reestructuración debidamente. Es esencial detectar el problema cuanto antes. Es esencial coger el toro por los cuernos y formar un equipo, un buen equipo. Hacer un diagnóstico preciso y, sobre todo, diseñar una estrategia. Al final, aquí, estos procesos son muy, muy estratégicos. Hay que fijarse un objetivo claro, los pasos a seguir y ejecutarlos lo más rápido y de la mejor manera posible. Yo creo que ese es un poco el proceso. Y es clave anticiparse en el tiempo lo máximo posible y controlar los tiempos. Yo creo que dentro del panorama negativo que es evidente que tenemos y que todo el mundo describe, la mejor noticia es que probablemente esta crisis nos ha cogido mejor preparados que nunca para afrontarla. ¿Por qué digo esto? Yo creo que desde el año 2008, desde la crisis de 2008, legislador, tribunales, todos los profesionales de la reestructuración hemos trabajado muy duro. Nos ha tocado trabajar a marchas forzadas para reformar el sistema y cambiar muchos paradigmas, ¿no? que había
en el sector y en cómo afrontar estas situaciones. Y creo que hemos pasado de un modelo en el que todo el mundo tenía este tipo de situaciones en mente como muy demonizadas y teniendo en mente el concurso clásico de liquidación fragmentada, en el que se pierde mucho valor, a una situación en la que ahora mismo prácticamente se puede hacer un traje a medida de cada situación y diseñar soluciones muy quirúrgicas y muy concretas y con mucha capacidad de actuación. Nos estamos acercando mucho a un modelo que históricamente ha funcionado mejor que el nuestro, que es el americano, en el que yo creo que vamos a empezar, ya estamos viendo y vamos a empezar a ver cada vez más reestructuraciones extrajudiciales de grandes corporaciones, tirando mucho de figuras que a todos nos suenan ya, la homologación de acuerdos de refinanciación, la comunicación preconcursal para protegerse y pisando lo mínimo posible los juzgados, y en el que probablemente las reestructuraciones de más perfil pyme se acaban estructurando como salvamentos de empresas en liquidaciones concursales a través de ventas de unidades productivas, que desde luego es el gran invento del modelo español en los últimos años, que se están reforzando cada vez más y que están sirviendo para preservar mucho valor. Dentro de esos dos grandes referentes, como digo, hay un abanico inmenso, mucha tipología de soluciones y mucha herramienta al final para superar lo que es una situación de crisis en la que el objetivo debe ser salvar el máximo valor posible en beneficio de todo el mundo, ¿no? Y ahí, igual, solamente por añadir un punto donde él dice el tema de la anticipación, que es totalmente cierto y es lo que nunca se hace, esa es la realidad. Lo que diría es que la gente, sobre todo las empresas y accionistas, den un paso adelante en este contexto, porque lo que hemos visto, a mí lo que me ha parecido interesante, entre varias otras cosas, es las dinámicas, cómo han cambiado, ¿no? en esta situación. Realmente lo que no se podía hacer antes, ahora se puede hacer. Muchas cosas que antes eran raras, ahora se pueden hacer. Primero, porque hay una excusa buena y es, ya no es, joder, es que la empresa lo ha hecho mal y hay que reestructurar. No, es que, joder, ha habido un virus, no hay demanda, entonces es una excusa muy buena para empezar cualquier proceso, eso es lo primero. Y con eso, requests o peticiones que antes podían ser más difíciles, waivers, tal, todo eso pasa muy rápido. Y luego, cosas que eran imposibles o muy difíciles pasan. Y os doy un ejemplo. No sé si habéis visto el caso de Hotelbeds, que es el accionista de Steamben y CPPIB. Ahí, esta gente metió dinero, inyectó dinero de emergencia, 400 millones, y lo hizo pari passu a la deuda bancaria. Y eso es muy raro. Normalmente cuando un accionista mete dinero lo hace de forma subordinada a través de equity o de préstamos subordinados. Ahí mitigaron el riesgo de subordinación a través del intercreditor. Entonces dices, bueno, pues una cosa que en un contexto normalizado no se hubiera hecho. Estamos en un contexto pues diferente, ¿no? Entonces, digo, la gente se tiene que animar y tiene que hacer un paso adelante, anticiparse, no esperar al último momento, porque cosas que dices, pues no sé si va a funcionar, pues igual funciona en el contexto actual. Y en esa situación que estás hablando de inyecciones de capital, en un contexto donde hay mucha liquidez, ¿cómo creéis que el mercado puede ser una alternativa para compañías que tienen problemas de liquidez? ¿Que para ese tipo de empresas va a estar cerrado? ¿O qué alternativas podemos encontrar ahí? No sé, Vicente, ¿cómo lo ves tú ahí? Espera, Vicente, te escuchamos ahora. Yo estoy de acuerdo antes con lo que decía Fran antes, que efectivamente hay, a diferencia de otra crisis, ahora mismo hay mucha liquidez en el mercado. Pero esa liquidez no necesariamente está en la banca tradicional. Quiero decir, los fondos están en fondos de inversión y en fondos de situaciones especiales, ¿no? La banca yo me temo que va a seguir siendo, la banca tradicional va a seguir siendo reacia a quitar el dinero al dinero nuevo y necesitamos pues nuevos players que bueno, nuevos y no tan nuevos ya, que estén en el mercado y que proporcionen dinero fresco pues a través de asset-based lending o
direct lending o cualquier estructura que se determine con una situación especial. Yo creo, y voto a bríos con lo que decía Fran, yo creo que hay que ser imaginativos en las estructuras financieras para proporcionar el capital, el dinero nuevo. Se va a necesitar dinero nuevo para muchas cosas. Porque ahí, y recuperando un poco lo que decía Fran, y el tema de fondos de deuda, direct lending, que el coste es más alto para las empresas, eso en situaciones especiales, y yo creo que en alguna ocasión hemos hablado, Vicente, ¿creéis que es sostenible como una solución temporal hasta una reestructuración más amplia o cómo creéis que es que es una solución y muchas veces interina, muchas veces para cambiar la reestructuración de la estructura financiera de balance y otras veces porque necesitas un tiempo durante un periodo de tiempo determinado. Si tienes una empresa en concurso, lo primero que necesitas es la credibilidad de los proveedores para que te empiecen a vender a crédito. Para eso, a lo mejor, necesitas a alguien que te financie transitoriamente, que te esté cobrando unas altas tasas de interés hasta que recuperes la credibilidad de los proveedores. O sea, son soluciones transitorias en las cuales pues el coste de la deuda tampoco es tan relevante respecto a la necesidad. Sí. Y ahí, Jorge lo citaba anteriormente, y Ignacio también en su caso, en el caso de cuando hablaba de la diferencia entre una compañía cotizada o una compañía que tiene una gran atención mediática. ¿Cómo podemos muchas veces evitar que todo el ruido externo que hay afecte a este proceso interno de reorganización interna, de búsqueda de financiación bancaria, de búsqueda de financiación en los mercados y ya no solo evitar que lo contamine, sino incluso ayudar para que facilite la obtención de esta solución? No sé, Jorge, ¿tú cómo lo ves? Sí, bueno, yo creo que Ignacio lo ha explicado bien antes, ¿vale?, en su intervención, y luego también Juan María ahora cuando ha hablado de que va a haber muchos procesos extrajudiciales. Yo creo que es importante comunicar adecuadamente el proceso y cómo afecta a los diferentes grupos de interés. Al final, es un error común que las empresas suelen cometer el no explicar la situación con suficiente detalle y dejando a veces a las partes interesadas confundidas, incluso a veces cuestionando los motivos y la razón de la reestructuración. Al final, alinear los intereses de los distintos grupos de interés es fundamental. Adaptar bien los mensajes y la, digamos, implicación que cada una de las decisiones tiene para cada uno de los grupos es fundamental. A la hora de anunciar incluso una reestructuración, un proceso, el inicio de un proceso, pues hay que manejar muy bien los tiempos, hay que tener una logística bien planificada, asegurar que los mensajes llegan a tiempo. Por ejemplo, en el caso hablamos del grupo, los empleados, pues hay que asegurarse de que cada grupo, o sea, que cada empleado escucha primero a la empresa, que lo que puede significar para ellos el proceso. Hay que organizar reuniones en múltiples momentos, llegar a distintas horas, a través de distintos canales también, ¿vale? Ya sea internet, llamadas, mensajes. Hay que estar muy preparado, ¿vale? Y tener una buena estrategia también antes de iniciar el proceso, ¿vale? Ante posibles filtraciones, lo que decía es de planificar y anticiparse para mitigar los posibles rumores interesados que pueda haber. Hay que tener los mensajes siempre bien preparados. Y al final, también lo ha dicho Ignacio antes, y yo creo que es otra de las claves en la comunicación, tener el foco en el largo plazo, ¿vale? Las comunicaciones a veces que hacen las empresas abordan cuestiones a veces demasiado inmediatas, pero no se centran en la oportunidad que suponen a largo plazo, ¿vale? O sea, hay que explicar el plan previsto, ¿vale? Yo creo que como medio y cómo es el proceso, ¿vale? Y cómo va a cambiar la compañía. Por ejemplo, gracias a la refinanciación acordada, con los pagos de intereses más bajos, pues la empresa tendrá más oportunidades de invertir en I+D o en la expansión geográfica. Con una organización de un tamaño adecuado, con un balance general más fuerte, la empresa tendrá un mayor acceso a capital para poder aprovechar las oportunidades que se presentan. O sea, siempre darle el foco a largo plazo yo creo que es muy importante, no fijarnos solo en el corto y el medio. Y luego ir siempre actualizando a los distintos grupos de interés con los progresos que se están haciendo de una forma ágil, eficaz, ¿vale? Yo creo que es importante aquí también
el punto de vista, digamos, relacional, ¿vale? Tener también un toque personal en la comunicación. No olvidemos que los empleados y los proveedores también van a estar muy atentos en estos procesos y que siempre reforzar la comunicación sobre la evolución del negocio, sobre si hay un lanzamiento de un nuevo producto, una captación de clientes, siempre ayuda a permitir mostrar que el negocio siga avanzando y ofrece una buena sensación para estos grupos. Y luego, por último, en esto que decíamos de algunas claves, al final, en estos procesos, en esta batalla a veces que surge, pues hay muchos rumores, hay muchas filtraciones y siempre está la amenaza famosa de los medios acechando y que a veces pues puede llegar a sorprendernos, ¿vale? Al final, además, en el contexto actual, el escrutinio de los medios pues va a ser se va a intensificar. Además, sobre todo cuando se trate de empresas más grandes, incluso conocidas, y cuando alguna complicación o alguna decisión legal pueda favorecer o perjudicar a uno u otro bando. Y el espectro mediático, además, todavía ahora es mucho más, se ha multiplicado exponencialmente, ¿vale? Ahora existen multitud de medios digitales muy, muy especializados que están muy atentos a cualquier giro inesperado del proceso, que tienen muchas fuentes, ¿vale? Ya he comentado antes que todos los grupos utilizan estrategias de comunicación y además esas informaciones que publican cada vez más de una manera mucho más fácil saltan a los medios de más audiencia y que tienen más trascendencia pública. En cualquier caso, un diálogo abierto con todos estos medios, con estos, creadores de opinión, ¿vale? Siempre es importante, ayuda a posicionar mensajes clave y ayuda también a detectar riesgos que pueden surgir, ¿vale? Y poder actuar al final frente a ellos. Esas son las claves que yo creo desde el punto de vista de comunicación en este tipo de procesos. Genial. Ahí, bueno, lo único, recordar también a los asistentes que ahora, cuando iremos terminando, hay la posibilidad de hacer un turno de preguntas, hay un chat, así que cualquier pregunta la pueden ir pasando por el chat y la trasladamos a los ponentes. Y para ir cerrando ya y ir afrontando la última parte, que ya nos estamos en un poco de tiempo, el tema del concurso, que a veces ahora hemos estado hablando de la fase previa, de anticiparnos, de la búsqueda de financiación en mercados, de cómo comunicar este proceso, pero parece a veces es como la palabra temida, sobre todo que en España lo asociamos mucho a procesos que no han salido siempre muy bien y muy mediáticos. No sé, estoy hablando de Isolux, por ejemplo. Entonces, ahí es una pregunta que lanzo un poco a todos, pero si quieres para empezar contigo, Juan María, ¿cómo ves tú el momento de iniciar un concurso? O sea, ¿cómo hay que gestionarlo para que no sea, para que pueda ser una herramienta para garantizar la supervivencia de la compañía y no de experiencias pasadas que no han sido tan positivas? Es verdad, lo decía antes, es verdad que el concurso tiene un estigma asociado indudable en España y también es verdad que tiene problemas, o sea, al final tiene problemas, básicamente costes y en ocasiones un problema de rapidez, ¿no? Pero admitiendo todo eso, yo soy un firme defensor del concurso y creo que es una herramienta de reestructuración muy potente en algunos casos. Al final, es lo que comentaba antes. Aquí se trata de hacer un traje a medida para cada situación. Y la experiencia pasada nos dice que el concurso ha funcionado muy bien en determinadas situaciones y debería funcionar todavía mejor ahora en otras situaciones con las reformas que estamos teniendo y que están potenciando figuras como la que comentaba antes de la venta de unidades productivas. No hay que tenerle más miedo de lo debido al concurso. Ahí tenemos casos de éxito en los que se ha podido salir el concurso con convenios con acreedores como Renta Corporación, por ejemplo, MediaPro, se me ocurren. Y tenemos otros casos en los que se ha dado viabilidad a una compañía con soluciones fantásticas mediante ventas del negocio. Aquí tenemos a Vicente, que, bueno, ha dirigido como administrador concursal casos de absoluto éxito como el de Cacaolat, que son referentes en la historia jurídica de las reestructuraciones españolas. Esos son ejemplos a seguir, ¿vale? Yo creo que la clave al final es como siempre en este mundo de las reestructuraciones, es tener un plan y ejecutarlo. O sea, no te puedes dejar caer a un concurso como un paracaidista, a verlas venir, a ver qué pasa y ya dentro de 3 años a lo mejor propongo un convenio. Se trata de tener un plan, se trata de tener claro qué quieres hacer. O sea, si tu compañía es viable
operativamente y no financieramente, y lo que necesitas es un convenio concursal porque necesitas unas concretas mayorías para aprobarlo y determinadas medidas, buscarlo desde antes del concurso, negociarlo, presentar un concurso e intentar cerrarlo lo antes posible. Si resulta que no existe esa viabilidad y lo que se trata es de preservar valor y vender el negocio lo mejor posible, lo mismo. Hay que ejecutarlo, o sea, planificarlo desde el principio y ejecutarlo cuanto antes para llegar a una solución exitosa lo antes posible. Yo creo que estamos, cada vez está más concienciado en el sector de esto y cada vez están funcionando las cosas mejor. Hace poco, yo creo que todos habréis podido ver el protocolo que acaban de aprobar o están en ciernes de aprobar los jueces de la mercantil de Barcelona, en los que ya se va a instrumentar una suerte de pre-pack parecido al pre-pack británico, ya al margen de la ley. O sea, se están haciendo construcciones creativas para empezar a cocinar el proceso de reestructuración antes del concurso y ejecutarlo muy rápido después. Yo creo que ese es el camino. El camino es preparación, estrategia y ejecución rápida. Y si es así, yo creo que el concurso es una herramienta muy potente y que puede dar muy buenos resultados. Vicente, por alusiones, no sé si quieres. Bueno, yo creo que no existe un concepto general para nada, ¿no? O sea, porque también depende mucho de los sectores. Hay empresas que viven bien en concurso y empresas que viven mal en concurso. Yo creo que lo más importante, lo ha dicho Juan María, es tener un plan. No llegar a meter el concurso y luego lo voy a pensar qué hago, ¿no? Que eso ha sido lo tradicional, tengámoslo en cuenta, ¿no? Lo tradicional ha sido, me estoy ahogando, meto el concurso y luego ya veré. No. Eso es un error. O sea, yo quiero tener un plan, quiero tomar unas decisiones. Las decisiones y los planes pueden pasar por un acuerdo de refinanciación, con una homologación judicial, porque prefiero no entrar en el concurso. Hay negocios que viven bien. Los inmobiliarios de la crisis pasada vivían bien en concurso porque se congelaban y no pasaba nada. Un negocio que depende del crédito de los proveedores, está muerto en concurso. Muy difícil que pueda continuar, porque te dejará de tener cobertura de los seguros de crédito y los proveedores no le dan crédito y morirán. Es una cuestión puramente de caja. Entonces, cada uno tiene que saber en qué entorno se mueve y si el concurso es un concurso factible o no es factible. Si el concurso es factible, hay que ver también para qué. Si lo es para un convenio o es para vender unidades productivas. Es decir, oye, nosotros dimos viabilidad a los negocios de la Seda de Barcelona, vendiendo negocios de actualmente todos están funcionando exitosos, obviamente en otras manos. Fue un concurso de éxito de unidades productivas, no fue un convenio. Quiero decir que hay que ser muy... Creo que tenemos ruidos por ahí, me parece. Hay que ser muy claro en el tipo de negocio que tenemos y el plan que tenemos. Creo que la oportunidad de los pre-packs, de llegar a concursos con preparado y hecho y para poder ejecutarlo lo antes posible es lo mejor. La cuestión del tiempo en los concursos es fundamental. Pero todo lo que hacer antes del concurso mejor, y lo dice una persona que es administrador concursal. Genial. Yo creo que hemos tocado casi todos los temas. Si queréis, recuerdo si alguien quiere hacer alguna pregunta, está habilitado. Y para ir terminando, hacemos una ronda rápida. Ir cerrando. Ignacio, también ahí, si quieres aportar, más que bienvenido. Y es, 30 segundos cada uno, si queréis. De conclusiones, ¿cuáles son las claves para afrontar un proceso de estas características para alguien que nos esté escuchando? Si quieres, Jorge, empezamos por ti y hacemos la ronda como hemos empezado. Sí, muy rápidamente. Al final lo ideal sería que cada uno de estos grupos de interés afectados pues se reunieran a puerta cerrada y encontraran la solución óptima, pero la realidad es que tienen muchas veces agendas y ambiciones pues no siempre las mismas, son contradictorias y hay que tenerlo en cuenta. O sea, el propósito al final de una reestructuración es rescatar una empresa y mantener el valor a largo plazo para todos los grupos de interés. Y en ese sentido, pues hay que evitar las distorsiones, las intoxicaciones, mitigarlas. Hay que huir de una comunicación excesivamente agresiva
y hay que huir de posturas públicas innecesarias. También yo creo que es importante y destacaría, y no lo he mencionado antes, las habilidades, creo que sí lo ha dicho Ignacio, las habilidades interpersonales del equipo gestor responsable de una reestructuración, ¿vale? Que también son muy importantes. Y además esas habilidades, por cierto, hay que trabajarlas y se pueden perfeccionar y al final se trata de ganarse un poco los corazones y las mentes, digamos, de los involucrados. En definitiva, y para resumir rápido, mucha preparación, lo habéis dicho, mucha planificación, anticipación, mucha prudencia, escuchar también y controlar bien los mensajes y la implicación para cada uno de los grupos de interés, yo creo que son los elementos clave desde la comunicación. Francisco, ¿tú cómo lo ves? Sí, igual voy a intentar ser breve. Igual es hacer un poquito varios temas que se han tocado hoy y que realmente son la clave de este tipo de procesos. Yo creo que hay que olvidarse normalmente hay una fase de negación inicial en todas las empresas que creo que es un problema porque entonces empiezas un proceso ya cuando es demasiado tarde. Olvidarse de eso, anticiparse. Creo que hay que hacer un plan integral. O sea, yo creo que el approach clásico, solamente financiero, creo que no es. Hay que tener un approach totalmente 360 grados, incluyendo la parte legal, incluyendo la parte de comunicación, realmente. Yo creo que cada vez es algo que hace 5 años en los procesos, con excepciones, no se tenía en cuenta y cada vez va teniendo muchísima más importancia y las compañías cogen agencias de PR en esos procesos. Entonces, yo creo que por último diría, y esto es un poco barriendo para casa, creo que tener buenos asesores, tanto en situaciones grandes siempre se tiene buenos asesores, situaciones más pequeñas, yo creo que tener un buen asesoramiento es la diferencia entre realmente un outcome normal y un outcome que es realmente bueno. Y al final no nos olvidemos que un proceso de reestructuración lo que hace es adaptar la estructura de capital a una nueva realidad, con lo cual es bueno para la empresa, para los empleados, para el bien social de esa compañía concretamente. Bueno, María, tu turno. Sí, yo creo que las ideas, yo creo que entre todos las hemos sacado y no quiero repetirme. Yo simplemente querría añadir que en estos casos es importante tomar decisiones informadas. Es importante escuchar a mucha gente, es importante, por supuesto, el asesoramiento legal, el financiero, la comunicación. Hay que rodearse de un equipo bueno y adaptado a tu situación, como decía Ignacio, y que eso te lleve a tener un plan, una estrategia en una situación de conocimiento absoluto del entorno y de los riesgos a los que te enfrentas. Y sabiendo que es una situación en la que los empresarios, directivos, administradores en general se enfrentan a muchos riesgos, no hay que tener miedo. Yo creo que esa idea que ha lanzado Fran antes me parece fundamental. Hay que ser creativo, hay que buscar esquemas nuevos y buscar tu traje a medida para superar la situación y, en fin, y conservar todo el valor que se pueda. Y Vicente, ya no sé si hay algo que quieras añadir sobre lo que han comentado. Bueno, yo, si me permite, voy a hacer un poquito de resumen con palabras, como le pidiste antes a Ignacio, ¿no? Yo creo que aquí las claves son, primero, realismo. El realismo, lo que decía absolutamente Fran antes, no hacerse trampas en el solitario y saber realmente lo que tienes entre manos, ¿no? Hay otra palabra que a mí me gusta también, que es resiliencia, aunque esté muy de moda pero define dos aspectos particulares que son muy importantes, que es la capacidad de adaptación y de resistencia. Son dos conceptos que son claves en los procesos de cambio y de reestructuración. Y luego un tercer concepto que es la transparencia. Fundamental la transparencia frente a una comunicación externa. No hay que contar historias que no son verdad, porque las mentiras tienen patas cortas. Y perder la credibilidad es perder la capacidad de poder interlocutar con cualquier tercero. Y tercero es los de dentro y los de fuera. Es muy importante la gente, muy importante para los procesos de cambio contar con los equipos de dentro. Y obviamente con la parte financiera y con el público en general. Por eso es muy importante la comunicación.
Es decir, desafortunadamente, muchas veces es más importante la percepción que la realidad. Y percepciones erróneas destruyen una realidad correcta. Entonces, es muy importante que haya esa divulgación y esa comunicación, no solamente a los que presuntamente están más cerca, sino a todos los que podemos interactuar alrededor, incluyendo la contraponer situaciones que no son ciertas. Es decir, todos hemos vivido y hemos estado con gentes en posiciones cortas que lo que pretenden es una comunicación contraria en su propio beneficio. Y ya por último, y sin extenderme, es plan y plan. Planificar. Es decir, planificar también en todos, tener un plan y tener un plan en todos los sentidos. Un plan operativo, un plan financiero, un plan de comunicación, un plan legal. Todos los planes, hay que tener un plan, no podemos, tenemos que tener un camino y una guía y una ruta. Luis, para acabar, ¿no? Sí. Solo tres ideas. Una, yo creo que en todas mis respuestas ha salido la misma palabra, que es personas, ¿no? Internas y externas. Fran, estoy totalmente contigo, ¿eh? La parte de asesoramiento es una de las más importantes. Sentirte confortable y alineado con los asesores que tienes alrededor es una de las claves del proceso. Y después, por último, dos cosas. Yo creo que el caso, el caso de Olio hasta ahora da para, yo creo que 2 libros, ¿no? Lo hemos intentado hacer en 20 minutos. El caso que queda, no sé si son 4 libros más, ¿vale? Con esto que quiero decir es que en 20 minutos he intentado explicar muy rápido las 4 o 5 cosas. Si en esos 20 minutos a alguien le ha servido solo una de todas ellas, me voy muy feliz. Pero lo segundo más importante, si alguien escuchándome de los que estáis aquí y de los que están que no veo, me han oído y han pensado en que me he equivocado, que no estoy haciendo bien algo o que me pueden ayudar en algo, que contacten conmigo, ¿vale? Que cualquier ayuda es buena, que estamos en medio del camino y que a través de Llorente, que efectivamente, si alguien ha pensado en el otro lado que se está equivocando, que por favor que me lo diga, que seguro que tengo algo que aprender. ¿De acuerdo? Oye, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido súper interesante. La experiencia de Ignacio, además, como compañía, yo creo que ha sido muy enriquecedora y además de la parte de asesora, yo creo que nos acerca mucho a la experiencia real, lo que se ve y se piensa en la compañía y, por supuesto, a todos los asistentes. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Gracias a todos.